Jóvenes señoritas, tengan todos buenos días. Vamos a dar continuidad y dar un pequeño avance del tema de nutrición, donde habíamos quedado. Ya, entonces comenzamos. La nutrición se recuerda que es un proceso biológico, ya en cual los organismos tienen que absorber los alimentos y los nutrientes dentro de los alimentos, ¿no? Existen dos tipos de nutrición, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Ya la nutrición autótrofa en este caso está compuesto por lo que serían las algas, árboles, arbustos, hierbas y demás, todos los elementos fotosintéticos. Y los heterótrofos, protozoos, anélidos, animales, hongos y demás. ¿No? La nutrición autótrofa está caracterizada generalmente por lo que sería la fotosíntesis, ¿no? El proceso de absorción de luz, proceso de absorción de dióxido de carbono, de agua y el proceso de implementación de otros elementos orgánicos, ¿no? Esta sería la fórmula de la fotosíntesis, ¿no? Podemos ver en la parte inferior ya se tiene dióxido de carbono más agua, ya juntamente con la energía se va a producir todo lo que sería la glucosa y el oxígeno suelto, ¿no? La fotosíntesis es un proceso que se produce en las plantas, ya más que todo, entonces todo gracias al material inorgánico se va a producir material orgánico donde se produce en la clorofila, ¿ya? Entonces, a partir de lo que sería el tejido superior, los plastos y demás, se va a poder realizar todo un proceso químico dentro de esto, ¿no? ¿Cómo y en qué manera? Primero se tiene que considerar todo lo que sería el cloroplasto que está dentro de los organismos vegetales y tomar en cuenta los pequeños sáculos que se encuentran ahí. En los sáculos ya vamos a encontrar una membrana celular, una membrana tilacoide, y ahí dentro vamos a encontrar la clorofila, donde se va a producir todo un proceso químico, ¿no? Entonces, este proceso químico está producido generalmente por lo que sería parte de su mitocondria también. Dos tipos de fotosíntesis, ¿no? La fase clara y la fase oscura. En la fase clara es aquel proceso que conocemos regularmente, ¿no? La fase oscura es el proceso inverso a la fase clara o a la fase del día. En el caso de la nutrición heterótrofa, ya es diferente, ¿no? En este caso, si aquí vemos, por ejemplo, lo que sería lo autótrofo, lo heterótrofo, ya estaría a cargo de la respiración. En este caso, las características no se fabrican, no fabrican su propio alimento, los autótrofos sí lo hacen, ¿no? Al contrario, más bien necesitamos de aquellos. La nutrición heterótrofa estuviera compuesto en este caso o estuvieran realizando los herbívoros, carnívoros, omnívoros y organismos saprófitos, que son aquellos que se alimentan de materia en descomposición. Los sistemas que intervienen son el digestivo, el cardiovascular, respiratorio y excretor, ¿no? Estos aparatos que los vamos a ir viendo más adelante, ¿no? ¿Cómo interviene? Ya simplemente aquello que se introduce en nuestro cuerpo tiene que ser degradado y va a ir trabajando primeramente por el aparato digestivo. Todo lo que comemos ya se tiene que ir directamente a la sangre, ¿no? Y va a transcurrir en todo nuestro cuerpo. Si hablamos de la sangre, los glóbulos rojos van a llevar todo esto, va a recorrer incluso y llegar hasta los pulmones, donde van a trabajar el aparato respiratorio, y los elementos en desecho van a ser excretados directamente, ¿no? De esta manera va a trabajar todo lo que sería la nutrición. La nutrición comprende la alimentación, el metabolismo celular y la excreción, ¿no? El metabolismo, existen dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo, ya que los vamos a ir viendo también más antes. El anabolismo de todas maneras es, en este caso, son reacciones químicas donde de elementos sencillos se van a convertir a elementos compuestos mucho más complicados, y el catabolismo el proceso contrario. Aquí vemos un ejemplo de anabolismo, podemos ver moléculas sencillas y se están transformando en moléculas más complejas, y el catabolismo de elementos complejos que se transforman en elementos más sencillos. Esto también ocurre en el aparato digestivo. Por ejemplo, cuando comemos algo complejo compuesto por proteínas y demás, en nuestro cuerpo se va a ir degradando, ¿no? Y el anabolismo, que también va a ser lo mismo, pero ya a nivel celular, y lo vamos a ir explicando más adelante, ¿no? Estos son los mismos ejemplos, por ejemplo, de qué es lo que ocurre. Comemos todos estos elementos que pueden ser complejos y van a ir siendo separados, ¿no? Lo que estamos explicando ya de elementos sencillos a elementos complejos, y el catabolismo de elementos complejos a elementos sencillos, ¿no?
Es así como se va a ir verificando. Cómo, gracias a diferentes moléculas como la pepsina, cuando vamos a ir alimentando, no se va a ir degradando siempre a partir desde la saliva, se van a ir degradando hasta llegar al intestino delgado, incluso de parte del grueso también. No, volvemos a llevar esto, cómo serían los elementos de los nutrientes ya. Si comemos un jugo, por ejemplo, se van a ir separando y demás hasta llevar a los elementos como glucosa, galactosa, fructosa, que son elementos sencillos. Los nutrientes ya están hechos de bioelementos que van a ir formando biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas son carbohidratos, grasas, agua, proteínas, minerales, ¿no? En algunos casos a las grasas también se los conoce como lípidos. Pero de todas maneras son estos los nutrientes principales. Esto es por si acaso pregunta de examen. No, los bioelementos primarios son un 96% que están en el cuerpo, son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios, un 3.3%, ya están el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Los oligoelementos son los más, es el que tiene menor cantidad, estaría el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. No, los nutrientes inorgánicos, lo que decíamos, ¿no? Se van a clasificar en agua y sales minerales. Los orgánicos en glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Que van a ingresar a nuestro cuerpo. Los inorgánicos, el primero es el agua. ¿No? Ya sabemos qué características tiene el agua, pero hay bastante que podemos hablar de esto, ¿no? Tiene un 90% del cerebro nuestro agua, nuestra sangre está compuesto por grandes cantidades de agua, el 22% aún incluso están en los huesos, ayuda a equilibrar y a humedece el aire, son bastantes actividades que tiene el agua en nuestro cuerpo, ¿no? Las principales funciones de los minerales, por ejemplo, que sería el siguiente, ¿no? Que van a trabajar, van a regular nuestro organismo, ¿no? Estarían el calcio, el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, el fósforo y el azufre, que van a trabajar continuamente en nuestro cuerpo, ¿no? Las biomoléculas orgánicas, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos que estábamos hablando hace un momento, aunque en nutrición no se habla mucho de ácidos nucleicos. Los tipos de carbohidratos o glúcidos serían los simples y los compuestos. ¿No? Los simples estuvieran compuestos simplemente por los azúcares, en su gran mayoría, ¿no? Son alimentos de valor nutricional, digestión rápida. Los complejos son alimentos como semillas, tubérculos, almidones y demás. Los carbohidratos, como decíamos, ¿no? Azúcares, almidones y fibra, ahí se encuentra. La clasificación de los glúcidos, ¿no? Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. Estuvieron compuestos por las grandes cantidades, según las cantidades de azúcares que se tienen también. Las funciones, primero energía, prebiótico y reserva. Siempre van a ir trabajando en cuestión de nutrición. Los lípidos, ya que también estarían entrando parte de las grasas, ¿no? Son clasificadas por grasas saturadas e insaturadas. Si quisiéramos entender, las saturadas aquellas que van a formar elemento sólido y las insaturadas aquellas que van a formar elementos líquidos, como el aceite, por ejemplo, ¿no? Las funciones: reserva energética, reserva de agua, aislante térmico, ya transmisor de impulsos nerviosos, emisión de señales, protección mecánica y estructural, son esas características. Las proteínas son alimentos diferentes que tienen generalmente las carnes, que tienen proteínas, ya que ayudan también al cuerpo humano de la siguiente manera, ¿no? Sus funciones: estructural, por ejemplo, una proteína que va a trabajar en nosotros es el colágeno, ¿no? La función hormonal, tanto para varones, mujeres, en crecimiento y demás. Función de movimiento: si volvemos a recalcar el año pasado, recuerden que los músculos están compuestos por miosina y actina. La función digestiva, ¿no? Las enzimas digestivas van a ir trabajando conjuntamente, serían las proteínas. La inmunidad en el caso de las células, ya, y la situación de hemoglobina también, que es una proteína que trabaja en la sangre, ¿no? Vitaminas. Podemos hablar de la vitamina A, C, F, R, B, D, K, la T, la N, la E, la B, ya que van a ir, son diferentes tipos de proteínas que van a ir trabajando siempre con nuestro organismo, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, las características de las vitaminas y en qué parte de nuestro cuerpo trabajan generalmente. Este es uno de los trabajos que les había pedido, ¿ya? Recuérdense que la base de todo siempre es el agua. Ya después, aunque nos han indicado que en su gran mayoría hay que consumir, por ejemplo,
Frutas y verduras vemos que no hay una gran cantidad de carbohidratos, que después ya le siguen lo que serían las frutas y las verduras, ¿no? Por las características que esto tienen, son mayormente carbohidratos estos, y después ya serían las proteínas. En este caso, juntamente con los lácteos, estaríamos hablando de carnes, leches y demás que van a trabajar también, ¿no? Y por último, aquellos dulces, estaríamos hablando de algunos alimentos que deberíamos consumir menos, como el caso de algunos alimentos chatarra incluso. Espero que les haya servido, y espero que más adelante podamos encontrarnos nuevamente en clase. Hasta luego, Dios les bendiga.